Bueno, por todos estos acontecimientos que hemos visto las últimas semanas, ha habido un movimiento como de despertar. Las personas se han dado cuenta de lo que es el sionismo, de la entidad sionista que domina hoy el Estado llamado de Israel. Entonces, esto nos da también lugar a nosotros para poder aclarar. La mente de las personas también está empezando a ver un panorama diferente. Y nosotros lo que vamos a ver hoy es lo que significa la religión talmúdica, que muchos cristianos inclusive apoyan y defienden, porque eso es lo que prima allá en la tierra prometida, que hoy está ocupada por una entidad sionista que tomó el nombre de Israel. Entonces vamos a aclarar ciertos puntos, no hacemos con el ánimo de dañar a nadie, ni tampoco con ánimo de burlarse de nadie, porque existen muchas religiones, todos salimos de una religión, pero realmente lo que sí quiero aclarar es que esta palabra que el Eterno dejó a través de estos libros fue para que se cree un gobierno, no una religión. Entonces, miremos desde esta óptica lo que realmente es la religión talmúdica, especialmente Askenaz, que hoy está dominando y tiene mandamientos extra bíblicos. Pero yo respeto cada religión, todas las religiones, pero nosotros tenemos que enfocar algo que nos puede ayudar a ubicarnos dentro de nuestra creencia. Miremos qué es el Talmud, así como a grosso modo. ¿Qué es la Mishnah y la Gemara? La Mishnah es la recopilación de la ley oral que existía en el judaísmo. Esta recopilación la hizo el rabino Yehudá Hanasí. A finales del segundo siglo la terminó y la plasmó en escrituras. La Gemara es el análisis de la Mishnah. Por parte de Babilonia, rabinos de Babilonia se unieron, analizaron la Mishnah y esos comentarios unidos junto a la Mishnah es que salió el Talmud de Babilonia. Por otra parte, los rabinos de Israel se reunieron, analizaron la Mishnah, le adicionaron cosas, debatieron acerca de ella, lo llevaron por escrito y entonces a esa unión es lo que llamamos hoy Talmud de Jerusalén. Bien, ya vemos a grosso modo, ¿no? Esto es más profundo, pero ya sabemos que la Mishnah más la Gemara, que son los comentarios de la Mishnah, forman unos volúmenes de libros que se llaman el Talmud. Estos son los libros que tienen más predominancia en la religión del judaísmo. Miremos, no, esto que vamos a presentar es algo muy normal dentro del judaísmo, porque ellos asumen ciertos pasajes de la Biblia para denominar esto, amparados en lo que los comentarios rabínicos, ¿no? Ellos son animales, los no judíos son animales, bestias, así está escrito. Los no judíos fueron creados por Dios para servir a los judíos. Todos los no judíos que tú ves alrededor del mundo, miles de millones de personas, solo existen para el beneficio de los judíos. Y nosotros aún no lo vemos, no sabemos exactamente si será así, aún estamos en el exilio. Así que todavía no nos sirven completamente, solo parcialmente. Cada uno de nosotros tendrá, cuando llegue el Mesías, cada uno de nosotros tendrá, ¿cuántos? Miles, cientos, 2.800 esclavos. Mientras tanto el Mesías no está aquí, ¿cómo nos sirven a nosotros ahora? Construyen coches para nosotros, apartamentos, edificios, hacen de todo, lo construyen para nosotros, sirven a los judíos, pero también hay judíos que lo hacen. Bien, nosotros vemos que ellos asumen que un no judío es un animal. Ellos no hablan de la restauración de Israel. Ellos tienen los libros de Ezequiel, los libros de
de Jeremías que hablan de la restauración de Israel, pero ellos no se centran ni predican para atraer a nadie, ellos lo traen a su religión judaica. Algunos y la mayoría viven en Estados Unidos e Israel, ¿no? Ya, especialmente son de la línea Eskenaz. No vamos a entrar por ese lado hoy de esa ramificación genética, sino que veamos la profundidad de sus creencias. Entonces, ustedes han visto que van a Israel el cristianismo, que es un poco, diría no un poco, sino muy fanático, a veces quieren evangelizarles a ellos. Y es algo muy difícil que a un judío ortodoxo lo evangelicen. Miren lo que pasa en Jerusalén. Oh, oh. Oh, oh. Es un error tratar de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, allá también hay judíos que creen en el Mesías, pero está profetizado lo siguiente, de la boca de Yeshua mismo. Mateo 23. 37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso vamos a decir, ellos van a decir eso cuando miren a quién traspasaron. Y hay algunas escenas cuando miran a quién traspasaron. Cuando vean a Yeshua descender en Jerusalén, ellos van a decir, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, ¿no? Estoy hablando de la Reina Valera en este momento, dice el Señor. Entonces, es difícil convencer a una persona si es que es judío o de sangre, o es judío por adopción, como ellos se tildan, o es un judío de cualquier procedencia, indistintamente. Ellos están en la tierra hoy y legalmente no son la nación de Israel, porque eso tiene que restaurar el Mesías, pero de esto nos estaba anticipando Yeshua, porque él mismo se les va a presentar a ellos, así como fue a Tomás. A Tomás, que no estuvo en la primera aparición de Yeshua, después de 8 días, después de una semana, se le apareció y le indicó, le dijo, muéstrame la herida que está de los clavos, muéstrame la llaga. Si es que yo no veo eso, no voy a creer que se les ha presentado. Ese representa la casa de Judá. Entonces, a veces el cristiano, como es fanático, el cristianismo, quiere evangelizar a estas personas que tienen mucho conocimiento de sus reglas orales. Pero nosotros debemos ver de dónde salen estas reglas. Pero antes que eso, miremos cómo opina un mismo rabino de su misma gente y de la misma Torá. Pero se quedaron en el borde, cuando todo el pueblo de Israel fueron, según la interpretación de la Mishnah y el Talmud. Eso quiere decir que nuestro judaísmo es el judaísmo de los sabios. Nuestro judaísmo es definitivamente el de los sabios. Si Moisés, nuestro maestro, llegara hoy a nosotros, o el rey David, o Judá el Macabeo, que era anterior a los sabios, del siglo II antes de la era común, llegaran aquí, no entenderían qué es lo que queremos de ellos. No rezaban shaharit, ni se ponían tefilín, ni talit, no entenderían nada. Todo el judaísmo como nosotros lo conocemos, así como defines al judaísmo, remitirás a los sabios y no a la Biblia. A veces escuchamos que lo que los sabios dijeron es inspiración divina. Lo dijeron, quiere decir que su palabra es la palabra del Eterno. ¿Qué piensas de eso? Acá tocaste una pregunta muy... ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que lo que los sabios dicen es inspiración divina? Los sabios. Acá entramos en un círculo que no sé cómo podríamos quebrarlo. Toda la base de los sabios es lo que ellos dicen sobre sí mismos. No tenemos ningún móvil externo. No hay nadie que venga y diga sobre los sabios, sino que ellos mismos dicen de sí mismos. No rezaban shaharit, ni se ponían tefilín, ni talit, no entenderían nada. Todo el judaísmo como nosotros lo conocemos, así como defines al judaísmo, remitirás a los sabios y no a la Biblia. Ni se ponían tefilín, ni talit, no entenderían nada. La religión judaica ha cambiado absolutamente todo. Por eso es que dice que si vendría Moisés o David y les viera cómo son ahora ellos, no entenderían nada.
Y ahí vemos inclusive a gente de iglesias cristianas y de iglesias de raíces hebreas haciendo bailes. Ni siquiera son culturales, asumiendo identidades que no corresponden y festejando fiestas que no son de la Biblia. En eso no hay sabiduría. Entonces, todo eso debemos de entender. Pero ¿qué pasa cuando alguien no es nacido como con conocimiento de que es israelita, judío, lo que sea? No. La Torah dice en Levítico 24, en Números 15, en Éxodo 12, aclara este pasaje. Por ejemplo, en Levítico 24 dice, una misma ley, una misma Torah, para ustedes será, o para los forasteros o los extranjeros que viven en medio de ustedes. Entonces, si un extranjero vive en medio de nosotros, se convierte automáticamente en uno israelita, porque está guardando la misma ley. Entonces, ¿qué es ser israelita? Ser israelita es compartir la misma norma, ¿no? Porque alguien puede decir, y yo no sé, pues mi abuelito se llamaba Lucho, y mi abuelita era Maruja, era de Pimampiro. Entonces, ¿qué sucede? No es por eso, es que solo el Eterno sabe, porque dice que el Mesías es quien restaura Israel y va a traer primero a los de su pueblo. Primero en la restauración, antes del 2031, tiene que venir obligadamente el Mesías, va a restaurar a Jacob. Tiene que aparecer Jacob. ¿Serán los extranjeros? No. Jacob antes de la tribulación son los que son del linaje, aunque ustedes no lo puedan creer. Y la legalidad también. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo dice que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, o sea, israelitas y miembros de la familia del Eterno. En Romanos 11 dice, pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien su transgresión, o sea, la pérdida de las tribus, fue para traer salvación al mundo. Porque ustedes se regaron en el mundo y ha traído la salvación para todos, ¿no? Y vemos que el Eterno es tan justo, tan recto, que dice también en el libro de Números 15, 16, una ley, habrá una sola ordenanza para ustedes y para los extranjeros que residen con vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tienen que recibir circuncisión hasta para entrar al templo. Todos tienen que regirse a la ley. Entonces, cuando una persona como Caleb es un ceneo, y antes del monte Sinaí, en la Biblia se los llama Caleb el ceneo. Pero después del monte Sinaí, cuando reciben la ley, empiezan ellos oficialmente a guardar la ley, se les llama solo Caleb. Y se hace un príncipe del pueblo también. Entonces, esa es la justicia y la misericordia. ¿Será esto muy, muy espiritual? No, es una legalidad. Nosotros somos un pueblo, somos una nación que está hoy en el exilio, que está apareciendo en la diáspora. Somos islas que están apareciendo en el mundo. Bien, veamos esto. ¿Por qué el Talmud prohíbe los tiempos? Por unas ordenanzas, esas ordenanzas rabínicas, y lo mismo es el cristianismo. El cristianismo, ¿qué dice? Prohibido saber los tiempos porque hay un malentendimiento de Mateo 24, ¿no? Miremos esta parte del Talmud. El Talmud prohíbe, bajo maldición, a los judíos estudiar el libro de Daniel. Presten mucha atención. Ley Talmúdica, página 978, sección 2, línea 28, dice así: que los huesos de las manos y los huesos de los dedos se descompongan y se pudran de aquel que pasa las páginas del libro de Daniel para averiguar el tiempo de Daniel 9 del 24 al 27, y que su memoria se pudra de la faz de la tierra para siempre. Yo considero y respeto cada religión, porque nosotros también venimos de una religión, pero nos venimos a dar cuenta de que esto es gobierno. ¿Por qué el cristianismo también? No solo el Talmud, el cristianismo es otra religión súper errónea, porque el cristianismo inclusive llega al punto de negar la ley, la Torá. Dice en Mateo 24 que él vendrá en el día y la hora que nadie sabe y a la hora que nadie sabe, ¿no? Entonces eso en hebreo, porque hay que traducir al hebreo el libro de Mateo, según Papías fue escrito en hebreo. Ese libro en hebreo se refiere a los 2 días antes de Yom Teruah, que se les llama Yom Jebuseo o Yom Hakeset, el día que nadie sabe. Entonces aquí también vemos Yom Hakeset, día oculto, hora oculta. ¿Por qué? Porque los levitas
no lograban divisar la luna, pero ya había comenzado el mes. Entonces les llamaban Yom HaKesed, el día que nadie sabe. Obviamente estos libros fueron escritos en hebreo, como dice Papías, discípulo de Juan en el primer siglo. Dice Mateo es un libro hebreo y el libro de Marcos es un libro hebreo. Entonces esto hay que entenderlo desde ese concepto. Por eso es que el Ministerio Verdad de Vida hemos hecho un estudio con la ayuda del Eterno, así que no llega a distanciarse de lo que han hecho el calendario judío, ¿no? En los tiempos. Nosotros sabemos que la gran tribulación, los 6,000 años, se concretan el 26 de septiembre del 2031. Ese es un año de jubileo cuando se cumplen los 6,000 años. Entonces, por tanto, la semana 70 de Daniel se cumple en el Shemitah del 2038, la venida del Mesías. Y son 7 años de tribulación que narra la Biblia. Todo esto, ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Tenemos, hay una lista de reproducción, que se llama Tiempos Finales. Ustedes pueden investigar cómo se llega a estos tiempos con la tecnología que tenemos hoy y las profecías, todas coinciden, todo lleva lo mismo. Bueno, como para ir teniendo una idea, ¿no? Hay cosas buenas en el Talmud, por supuesto. Hay parte histórica, por supuesto, pero entendamos que esto no puede ser del Eterno. Vamos a ver algunos pasajes del Talmud que en la antigüedad sí se creía, porque así eran nuestros pueblos. En estos lugares también se creían muchas cosas como medicinas naturales y hacían cosas extrañas, ¿no? Hasta hoy pueblos hacen rituales. Entonces, eso está compilado, pero como está compilado en el Talmud, para un rabino tiene valor. Por ejemplo, en Abod 1.1, página 1, dice que Elohim le dio la ley oral, o sea, rabínica, a Moisés en el monte Sinaí. Hasta ahí nada raro, no muy discutible, ¿no? En Gitim 60b, página 284, dice Elohim hizo la alianza con Israel únicamente por causa de la ley oral. Ahí vamos viendo toda la desviación. En el tiempo del Mesías había un libro que se llamaba Las Obras de la Ley, era esta ley oral. Ese libro era el que decía Pablo que ese libro es estar bajo maldición. ¿Por qué? Porque nosotros solo tenemos una ley escrita. Era lo que enseñaba el Mesías. Sin esa ley escrita, si no está ahí, no hay transgresión. Todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer con obediencia debe estar escrito en la Torá. La ley escrita dada en el monte Sinaí. Pero bueno, las escuelas rabínicas rivales de Hillel y Shammai están ambas en lo correcto, aun cuando difieren. Ambas son la palabra del Eterno de acuerdo a la voluntad del Eterno. Se llama Bat Kol, que es una voz celestial, ¿no? Esto está en Erubín 13b, página 85-86. O sea, estas dos corrientes rabínicas están correctas. Como lo dijeron ellos, entonces ellos asumen todo lo que estos pensadores hicieron, empiezan a darle valor a la mente de una persona. Ellos vivieron hace 2000 años, ellos son un poquito anterior a Yeshua. Entonces, ellos decían, por ejemplo, Shammai decía que un hombre no puede divorciar a una mujer porque cocine mal. Hillel decía que si una mujer cocina mal, el hombre la puede dar carta de repudio. Entonces, eran entendimientos temporales de aquel tiempo que quedaron como ley hasta el día de hoy. Las escuelas de Shammai y Hillel, que son las más grandes. Pablo venía de la escuela de Hillel. Entonces, por eso es que él dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era nieto de Hillel. Bien, vemos en el Talmud que dice que la Biblia y los reglamentos de los rabinos deben ser obedecidos. La Biblia dice, según ellos, la Biblia dice que los reglamentos de los rabinos deben ser obedecidos, refiriéndose a Deuteronomio 8, que si algo no se entiende, recurrirás a los levitas y a los ancianos de tu pueblo. Pero con respecto a la Torah escrita, entonces ellos agarraron todo esto para hacer una compilación de mandamientos y pensamientos. Los que obedecen a los rabinos son santos, los que desobedecen son impíos. En Tebamot 20, página 117. No estamos haciendo con el ánimo de juzgar mal, pero sí tenemos que saber la verdad, porque hay mucha gente que le tiene mucho respeto a esto. El que desobedece a un rabino es un transgresor en Israel. O sea, ya vamos viendo que son leyes
absolutamente humanas. Los secretos del concilio de rabinos, Beit Din, no se pueden cuestionar ni tienen igual autoridad que Moisés. Entonces ellos empiezan a decir que son más autoridad que Moisés. Estudiar la Biblia es un asunto indiferente para el Eterno, o sea, la Torá. Estudiar el Talmud es muy meritorio. Estudiar la Biblia después de estudiar el Talmud produce problemas. Cagijá décima, página 49-50. Los rabinos, los sabios, son mayores que los profetas. Babá Batra, doceava, página 59. Elohim interviene en una disputa entre dos rabinos, esta es una historia, ¿no? Y queda lógicamente derrotado por un rabino. Elohim proclama al rabino victorioso en el debate. Dicen, por eso es que ellos tienen una tradición que un rabino ganó al Eterno. O sea, a ese punto llegan, por eso es difícil discutir. Ustedes vieron a ese rabino que hace un rato en el video decía que quienes los nombró a ellos como autoridad, ellos mismos, son con estas reglas. Los preceptos de los rabinos son más importantes que los mandamientos de la Torá. Cualquiera que desobedezca a los rabinos merece la muerte y será castigado en el infierno con excremento hirviente. Ellos también aceptan en cierta manera un pensamiento griego de que existe el infierno ya por... esto fue compilado en el siglo II, 200 años después del Mesías. Desobedecer a los rabinos es conducta castigable con la muerte. Lo que ridiculizan a los rabinos son necios, los que ridiculizan, que merecen la muerte. Comer dátiles hace a uno inelegible para emitir discusiones judiciales. Hay tiempos apropiados para comer dátiles. Ya, aquí viene ya, esto no puede ser sabiduría del Eterno, ¿no? Ustedes van a ver cosas bien absurdas que tal vez sea temporalmente, ellos tenían esos criterios, pero el Eterno ha sido siempre, el Eterno desde el libro de Job, en el año 1400 empieza a hablar de la hidrología, del ciclo hidrológico del agua, ¿no? Cómo es que se hace vapor y cómo vuelve a la tierra, cosa que la ciencia recién hace 500 años se dio cuenta. Entonces, mal haría el Eterno en dar estas reglas. Hay valor medicinal en la tierra hallada a la sombra de una letrina, también en el excremento de un perro blanco. Claro, aquí se da la cura rabínica para los parásitos anales, también para la piedra de la vesícula. Por ejemplo, cuelga una cinta del genital masculino, luego se orina sobre espinas. O sea, eso dice el Talmud. Y eso ellos creen. La epilepsia se causa por pararse desnudo frente a una lámpara o por reacciones sexuales con luz encendida, relaciones sexuales con luz encendida. Eso está en Pesim 112b, página 579, ¿no? Comer carne de res y nabos causa fiebres y después duerme a la luz de la luna de verano. Comer cosas contaminadas por ratones hace a uno olvidadizo. Hay otras causas del olvido, como comer olivas y ponerse ropas debajo de la cabeza. La cura rabínica para el olvido incluye huevos asados sin sal y beber aceite de oliva. O sea, a nosotros nos parece ridículo, pero eso es lo que creen. Bueno, entonces veamos, esto también dijo Yeshua, ¿no? En Mateo 23, miren lo que dice. Esto pasa hasta en las quiladas. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, 2 en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos. 6 Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. Bien, nosotros no hacemos esto con el ánimo de dañar a nadie, ¿no? Porque aquí mismo en estos pueblos, en la antigüedad se hacían ciertos rituales tradicionales o medicina tradicional, muchas veces por la ignorancia. Pero esto no puede ser palabra del Eterno. Esto no puede ser palabra del Eterno. Esto es lo que promociona, lo que no sale a la luz para mostrar la cara verdadera de lo que es una religión.
El judaísmo es una religión como lo es el cristianismo. Como religiones se merecen respeto. Por ejemplo, el cristianismo, en sus lenguas, en sus profecías, en que Dios me dijo, es lo mismo. Viene a ser lo mismo. O sea, ellos son, con una influencia religiosa, quieren manipular a las personas. Y el fin de todo, como dijo, como acabamos de escuchar esos versos de Mateo 23, es siempre tener la autoridad y hegemonía sobre el pueblo de los dirigentes. Esto pasa en Raíces Hebreas, hermano. ¿Por qué se ponen a bailar y a saltar gente con una cultura extraña, con vestidos que no son bíblicos, con música que es moderna, y pensar que están ofreciendo al Eterno? Y se supone que en Raíces Hebreas son gente que ya está enlazada con el despertar, el regreso de las tribus. Todo eso pasa, ¿por qué? Por la religión y por la necesidad de la gente de tener dominio sobre el resto de las personas. Hoy esta religión, como se ha evidenciado, como dije en un comienzo, con esta guerra que hubo de 12 días con Irán, la gente pensaba que era una guerra religiosa. No. Mayoritariamente esta religión es la que prima en Israel. Por eso es que es difícil creer en Yeshua en medio de ellos. Entonces, esto son las cosas que defiende el cristianismo. Cuando ellos, ustedes vieron hasta escupir al cristianismo. Hay gente de raíces hebreas que piensa que Israel ya volvió a la tierra, entonces se extravía de los tiempos, porque tienen una mezcla en su cabeza. Recuerden, esto no es religión, esto no es una visita al Facebook, ni una enseñanza de Facebook, ni de estar sentado en una keilá mesiánica, pseudo cristiana, o sea, casi cristiana, con bailes, con culturas extrañas, con gorras, con talits. Todos tienen que llegar a este punto de vivir apartados como nación. Nosotros del reino no vamos a esperarlo como iglesia, como keilá, no vamos a esperarlo como televidentes de Facebook o en redes sociales. El reino hay que esperarlo en un lugar para poder ser salvos, para poder escapar.